Distrito Clima. Santiago Gastelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy buenas, Arratsaldeon. Bueno, hoy los protagonistas son los glaciares. Hace unos días ha sido el primer Día Mundial de los Glaciares y fue entonces cuando la Organización Meteorológica Mundial lanzó una advertencia: la avalancha de impactos en cascada que va a traer el deshielo de los glaciares. Impactos económicos, medioambientales y poblacionales. Lo primero, Santi, ¿por qué son importantes los glaciares? Bueno, los glaciares son una subparte de lo que llamamos criosfera. Y la criosfera es una parte esencial del sistema climático, que tiene otras esferas, entre comillas, como la atmósfera, como la litosfera, rocas y demás, como la biosfera, seres vivos, o como la hidrosfera, el agua que no es sólida, ¿no? Entonces, esa criosfera, esos glaciares son parte de esa criosfera y eso es esencial para tener controlado el sistema climático. Entre otras cosas, pues regulan el nivel del mar. Recordemos, capa de hielo de la Antártida, más o menos 8,3% de la superficie terrestre. Por cierto, si desaparece totalmente, cosa que no va a pasar, subiría el nivel del mar 58 metros. Capa de hielo de Groenlandia, parte de la criosfera, es el 1,2% de la superficie terrestre. Si desapareciera totalmente, cosa que tampoco va a ocurrir, subiría el mar 7,42 metros. Y nos quedan los glaciares. Estos cubren el 0,5% de la superficie terrestre. Si desaparecieran, cosa que podría pasar en parte, subiría a nivel del mar 0,32 metros. Entonces, regulan el nivel del mar, importante. Regulan la temperatura, hemos hablado alguna vez. Son blancos. Eso significa que su albedo básicamente significa que reflejan la radiación solar. Por lo tanto, regulan la temperatura, la absorción de energía, gracias a esa blancura que tienen. Luego son un reservorio de agua dulce. Hay muchos lugares y hay muchas comunidades humanas que viven de ese agua dulce provocada por el deshielo de los glaciares. Son relevantes glaciares de montaña, más o menos el 0,3% del agua dulce. No es mucho. Otros hielos y otros glaciares, particularmente los de casquetes polares, 70% del agua dulce. Es decir, los glaciares de montaña, por ejemplo, tienen casi la misma importancia que los ríos, lagos, embalses y otras cosas, más o menos con el 0,3%. Entonces, no parece mucho, pero os digo, para comunidades que en muchos lugares del mundo es esencial el agua dulce que contienen los glaciares y que se deshielen como toca, no de forma acelerada. Claro. ¿Cómo se generan los glaciares, ¿no? El hielo de un glaciar de montaña, ¿basta con que nieve? ¿Cómo se hacen? Bueno, no basta con que nieve. Habría que distinguir dos tipos de glaciares, ¿no? Son esos glaciares más gigantescos de dimensiones grandísimas, ¿no? Que son los glaciares de los casquetes de hielo continental. Estos son muy grandes y es normalmente hielo bueno, que tiene miles y miles de años, ¿no? Ese es un lote de cosas de lo grande, los que están, como decimos, sobre Groenlandia o sobre la Antártida, fundamentalmente. Y luego están los glaciares de montaña, ¿no? Simplificando un poco esos dos tipos de glaciares. Los glaciares de montaña son, como dice su nombre, los que se encuentran en áreas de montaña, ¿no? Estos se desarrollan en los valles y funcionan a modo de río, pero a modo de río de hielo. No basta con que nieve, o sea, es un proceso bastante más complicado. Tiene que nevar, eso significa que tiene que haber acumulaciones de nieve importantes, luego esa nieve tiene que comprimirse, son procesos físicos complicados, que primero pasan por una fase que los que esquiamos a veces solemos llamar nieve transformada, ¿no? Que es una especie de mezcla, todavía tiene poros. Eso luego tiene que pasar a transformación de hielo. Con el paso de mucho tiempo tiene que comprimirse y prácticamente dejar de que haya burbujas, ¿no? Y luego todo esto tiene que ir acompañado. Para que un glaciar se pueda llamar glaciar, tiene que moverse. Tiene que entrar en movimiento toda esa masa de hielo por diferentes motivos, sobre todo por gravedad. Por la propia gravedad que hace que fluya como un río a tiempos nada que ver con un río, ¿no? Moviéndose pues centímetros, milímetros por año, ¿no? Un poco cuando hay mala nieve, ¿no? Esos blocazos que se generan, ¿no? Y que son como incómodos para esquiar. Sí, es eso, pero le tienes que meter cientos a miles de años a ese proceso. Claro, porque tarda mucho este proceso. ¿Cuánto tiempo has dicho? Tarda mucho. Pues la acumulación de nieve y compactación para que un glaciar se forme, estamos hablando de decenas a cientos de años. Claro. Para que se forme el hielo glaciar, lo que podemos denominar hielo glaciar, cientos, miles de años tendría que transcurrir. Y incluso para que se desarrolle el movimiento de un glaciar pueden pasar cientos a miles de años o más incluso.
No es un proceso de un año para otro, ¿no? Esa es la dinámica habitual de invierno-verano, ¿no? Pero que tiene su impacto en los glaciares, pero son elementos de la naturaleza que llevan mucho tiempo con nosotros y que hay que cuidar, aunque como luego veremos no es fácil. Ujú. Antes de ver cómo cuidarlos, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación de los glaciares a nivel mundial y también, bueno, pues a nivel europeo, aquí en Europa o en los Pirineos en particular? Bueno, pues en principio en regiones polares va por barrios, pero la Antártida y Groenlandia va por barrios, me refiero a que hay zonas peores y zonas mejores, tanto dentro de Groenlandia como dentro de la Antártida. Pero en principio están perdiendo volumen y reduciendo su superficie, así en general te diría. Luego, respecto a los glaciares de montaña, clarísimamente se estima que más de un tercio de los glaciares del mundo ya han desaparecido, los que había en el siglo XIX. O sea que más de un tercio habría desaparecido totalmente. Y luego hay zonas muy afectadas en los Alpes, en Andes, Himalaya, prácticamente en todas las montañas del mundo. Montañas tropicales ya han perdido también en buena parte las masas glaciares que tenían. Ahora mismo ya no hay. Se han convertido, vamos, no se pueden ya catalogar como glaciares, ¿no? Entonces, en Europa en general, pues Centro Europa sufriendo bastante, con pérdidas de más de un 40% de masa glacial de la era preindustrial, como decimos, ¿no? En estos temas de cambio climático siempre alegamos era preindustrial, pues más del 40%. No sé, en particular en los Alpes, pues en los Alpes más del 50% de pérdida de volumen en los últimos 75 años, así en general. En Europa, en otras zonas de Escandinavia, por ejemplo, que podemos tener en mente, estas zonas de Noruega y demás, también notables descensos de volumen, pero en este caso menores, un 30% o así. Zonas más exóticas como Alpes balcánicos, prácticamente desaparecidos por completo los glaciares. Son zonas con menos altura y no tan conocidas. Y podemos ir a Pirineos. En Pirineos sufriendo retroceso considerable. En 1850 había unos 52 glaciares que cubrían unas 2.000 hectáreas. En el 2008, 22. De los 52 que había, quedaban 22, cubriendo solo 300 hectáreas de las 2.000 que hemos dicho que había en el 850. Y actualmente ya estamos en 14, de los 22 que había en 2008 ahora estamos en 14. En la parte central de Pirineos básicamente quedan y cubrirán unas 143 hectáreas. Entonces de 2008 hasta ahora mismo prácticamente la mitad de hectáreas ha desaparecido y nos han desaparecido, o sea, ya no pueden catalogarse como glaciares unos 7 de ellos, ¿no? Ujú. La gente que va por Pirineos y que tiene afición a esto, pues conocerá, ¿no? Glaciares de Aneto, de Monte Perdido, o en la parte de Pirineo francés o sur. Bueno, pues esos están teniendo un impacto importante. A pesar, te hago un comentario, de que Ujú. 2024 no ha sido un año malo, pero los precedentes 2022 y 2023 fueron horrorosos. Ujú. Y lo que decíamos antes, ¿tiene solución? ¿Se puede hacer algo para mejorar la situación de los glaciares? Bueno, pues supongo que te esperas la respuesta, ¿no? Porque Ujú. hablamos de masas de hielo, de millones de años, de situaciones, vamos, no hay mucho que hacer. Para que nos hagamos una idea, los glaciares han perdido masa durante más de un siglo. Eso es, desde 1980 han perdido mucha cantidad de masa. De hecho, hay estudios que ponen el tope en 2050 para que, por ejemplo, desaparecieran todos los glaciares de Pirineos en particular, por ejemplo. En 2050 ya no habría ninguna masa glaciar en Pirineos. Pero incluso, os doy un dato, ¿no? El espesor que pueda quedar en principio en los principales glaciares que hemos comentado antes en Pirineos, pues rondaría los 15 metros. Pero es que 15 metros es el espesor que se ha perdido en los últimos 10-15 años. Entonces, si hacemos una regla de 3 y siguiéramos a este mismo ritmo, no llegaríamos ni al 2050. Posiblemente para el 2040 ya no habría glaciares en Pirineos. Recordemos que para que haya un glaciar tiene que haber más aporte que el deshielo que se produce cuando el glaciar avanza hacia cotas bajas, ¿no? Entonces, eso es un proceso que está interrumpido en muchos glaciares de montaña por el calentamiento global. Ujú. Entonces, bueno, pues conseguiremos monitorizar, comprenderemos mejor la dinámica, pero creo que ya te he contestado lo que es Sí. solución entre poca y ninguna, ¿no? Bueno, las que ya tenemos que tener en cuenta para que no aumente el CO2 y aumente el calentamiento global, pero estamos tarde, Pues en este caso. me temía la respuesta. Bueno, y Santiago Gastelmendi, como siempre, vamos a mirar también a los pronósticos, aunque bueno, antes de pasar a los pronósticos, como acabamos de terminar en marzo, ¿tenemos ya la clasificación de este mes de marzo? La tenemos, la definitiva, tampoco No hay sorpresas, sorpresas, ¿verdad? ¿no? Cálido. Bueno, precipitaciones, húmedo en general Ujú. y temperaturas normal en general. Ha habido matices, ha sido cálido en el litoral, más bien normales en interior.
Y con húmedas también ha habido algún matiz, pero en general te diría húmedo a normal con ese matiz de cálido. Dato interesante que nos puede llamar la atención, baja insolación. Habitualmente solemos decir más insolación de lo habitual, menos nubosidad. Bueno, en este caso, marzo ha tenido baja insolación, 10,45% inferior a lo normal, es decir, ha estado más cubierto de lo normal. También nos suena, ¿no?, que hemos vivido todos marzo, está aquí cerca. Sin duda. Pronóstico del tiempo para los próximos días, Santi. A ver, próximos días. Situación general para los aficionados. Pues esta semana altas presiones se sitúan entre Islas Británicas y en Escandinavia, es decir, al norte nuestro. Y las bajas presiones las tenemos en el Atlántico por el oeste de la península ibérica. Esto nos tiene que sonar, nos ha pasado ya en los últimos 40 días un par de veces. La borrasca que nos viene tocando esta semana, Nuria. Le han puesto nombre sobre todo por el impacto que va a tener en Canarias, ¿de acuerdo? Va a tener menos impacto que las últimas que hemos ido viendo. Y para variar, en Euskadi no va a tener tanto impacto, aunque como sabéis tenemos avisos de viento y de riesgo de incendios forestales para próximos días, para hoy a la noche y para mañana de madrugada, y eso se podría repetir el día siguiente. ¿Eso de dónde viene? Pues fundamentalmente de que esta situación de esa baja lo que nos mete es viento sur. Entonces durante los próximos 3-4 días será esa situación en la que si es que entra precipitación nos va a entrar por el sur o por el sureste. Entonces, como digo, el viento se va a intensificar también, significa que podemos tener rachas superiores a 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en montaña del este, y 80 km en no expuestas, también especialmente en el este. Las temperaturas tirando a normales, bueno, normales o por encima, 25 grados podemos tener, en vertiente cantábrica iremos luego a 15-20, y en torno a 15 en Álava, ¿no? Entonces, bueno, una situación, como os digo, condicionada por ese flujo de componente sur. ¿Y podemos adelantar algo de las próximas semanas, de cómo será la primavera? Ojo, cuidado que se acerca la Semana Santa ya, y esa fecha en la que las personas que trabajáis en esto del tiempo os convertís en protagonistas de la actualidad. Sí, acordaros que para contestar a estos plazos diferentes de 4 o 5 días vamos a tirar de los métodos de pronóstico habituales para el medio plazo. Con eso nos metemos un poco en la semana que viene. Entonces, domingo y primeros días de la semana que viene, por lo menos de lunes a miércoles seguramente, la situación tiende a estabilizarse. Vamos a tener más influencia de altas presiones, entonces el tiempo probablemente va a ser estable y con predominio del sol. La segunda mitad de la semana que viene, la predictividad es más baja, entonces no me atrevo a decirte mucho. Para lo cual, tiraríamos de los pronósticos de anomalías semanales. Vamos creciendo hacia el futuro. Pronóstico de las anomalías semanales para la próxima semana. Temperaturas normales, precipitaciones por debajo de lo normal. Si vamos a la siguiente semana y tiramos también de esta herramienta, temperaturas normales, precipitaciones ligeramente por encima de lo normal. Ahora, como queremos saber algo más, tenemos que ir a los pronósticos estacionales. Ahí podríamos hablar del pronóstico de abril, en principio, que ya nos marca una primera mitad de mes diferente de la segunda. Entonces, probablemente, por no entrar en detalles que no tenemos mucho tiempo, pues probablemente acabe siendo un mes abril con temperaturas por encima de lo normal y con precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal. Eso será debido a esa diferencia que va a haber entre la primera mitad de abril y la segunda, probablemente. ¿Vale? La primera ya la estamos viviendo, en esa situación más de componente sur. Si tiramos a pronósticos estacionales puros y duros para primavera, pues ahí tendríamos ya que, acordaros, 2 líneas grandes en el mundo, que son básicamente las que miramos nosotros de la NOAA norteamericana y del Centro Europeo de Medio Plazo, diferentes modelos, y ahí nos dice una línea, ya hemos comentado yo creo en otras semanas, no ha cambiado, temperaturas más altas de lo normal, una de las líneas, y sin anomalía respecto a precipitación, y para la otra línea todo es normal. Entonces, si juntamos las 2 líneas, pues os diría que probablemente la primavera sea normal a cálida y respecto a precipitaciones acabe siendo normal. Pero habrá que esperar para verlo. Pues sí, y como decimos además, siempre los pronósticos certeros, pues cuando son de poquitos días, 3-4 días, porque si no, pues es mucho más difícil. Nos preguntan por aquí el 688-840-840 que te preguntemos qué es el permafrost. Si te parece, como estamos ya fuera de tiempo, lo dejamos para la semana que viene, que tiene que ver con esto del hielo. Tiene que ver con el hielo. Hielo que está por debajo de tierra, pero contestamos mejor la semana que viene. Perfecto. Pues Santi Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Eskerrik asko. Agur. Agur.